Ekbeochun di Orunmila. ¿Sabías que el árbol de Araba no es el árbol de Iroko? El árbol de Araba, con nombre científico de Ceiba pentandra, es en este lado del mundo muy confundido con el árbol de Iroko, cuyo nombre científico es Chlorophora excelsa. Esta confusión se dio a través de doña Lidia Cabrera en su libro titulado El Monte. Este libro está lleno de errores litúrgicos de nuestra religión, pero no era el objetivo de ser un libro religioso, sino antropológico. La confusión está en que el espíritu de Lorisha, cuyo nombre es Iroko, vive en lo alto del árbol Araba, Ceiba pentandra, y no en el árbol que lleva el mismo nombre de Iroko, Chlorophora excelsa. Orisha Iroko es la deidad que nos lleva a la realización de nuestros deseos. Por tal motivo, uno debe de tener cuidado con lo que se le pide. El árbol de Araba es muy sagrado para los practicantes de Adimula, ya que en este árbol se concentran las energías de varias deidades. El tronco de este árbol se considera el Opa, cetro de Olodumare, y por tal motivo es muy peligroso cortarlo o quemarlo. Desde los tiempos de Odaye, la creación, el árbol de Araba ha sido testigo de muchas consagraciones religiosas alrededor del mundo. Esto le da un estatus de sabiduría, por lo cual se le respeta y se le tiene devoción. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.